María Esther Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. Y en este mes de la educación financiera vamos a conversar con Radamés Pineda, consejero de inversiones de JP Morgan. Él asesora a las familias en temas de inversión. Radamés nos va a explicar a continuación de qué se trata las inversiones, el colocar un monto de dinero para que se invierta en ciertas actividades comerciales lucrativas con la finalidad de alcanzar un rendimiento económico a futuro. Le damos la bienvenida a Radamés Pineda. Muy buenos días. Muy buen día, María. Un placer estar acá con ustedes. Cuando yo pienso en qué es lo que yo hago diariamente con los clientes míos, es simplemente tratar de enseñar al cliente a pensar del dólar en una manera diferente. Pensamos que $1 es $1, $10 son $10. El trabajo mío es conectar cuáles son los objetivos que uno quiere llegar en la vida, en jubilación, comprar una casa. Hay muchas cosas, muchas metas que uno tiene. Y el dinero, uno lo tiene que comenzar a pensar como oportunidad para llegar a esa meta. Tiene 11 años trabajando con las familias en este tema de inversiones. Sí, 11 años ya con la compañía y muy contento ayudando a los clientes. El cliente o la familia que estamos ayudando comienza como: yo quiero invertir en el mercado, pero nunca lo he hecho, ¿cómo lo puedo hacer? Y lo que yo definitivamente he aprendido en ese tiempo como asesor profesional en JP Morgan es no solamente enfocarnos en el mercado y en la economía, en lo que está pasando, pero enfocarlos más en el cliente. ¿Qué quiere de este dinero? ¿Cuál es la razón del dinero? ¿Cuál es la oportunidad que ellos ven en el futuro? Vamos a platicar, a ver cómo yo entiendo y cómo yo explico y cómo yo pienso del dinero en 3 diferentes tiempos. Tiempo número 1, tiempo número 2, tiempo número 3. En tiempo número 1 normalmente nosotros recomendamos una familia mantener de 3 a 6 o 9 meses de gastos para emergencia. Siempre va a ser una cuenta corriente, no vamos a tomar ningún riesgo. Eso siempre va a ser para una emergencia. Después, cuando llega a esa meta, tiempo número 2 y tiempo número 3, es cuando yo comienzo a hablar y educar cómo el dinero crece con tiempo. Y el dinero, al momento, como todos sabemos, en una cuenta corriente, no definitivamente paga interés suficiente para crecer con el tiempo. Ahí comenzamos el proceso de educar al cliente de los diferentes riesgos que hay en el mercado, en la economía, cómo funciona con tiempo y disciplina cuando uno invierte profesionalmente, vamos a decir en un fondo mutual, diversificado por nosotros. Y cuando comenzamos a hablar así, en esa manera, el cliente, la familia comienza a ver el dinero en estos 3 tiempos y ya sabe qué puede esperar del resultado. Voy a usar un ejemplo personal. Yo tengo al hijo mío, Lucas, 9 añitos, y a mi niña, Camila. Una meta que yo tengo personalmente es, la esposa y yo queremos pagar su universidad. Para conectar los puntos, eso es como el tiempo número 3. Mi niño, Lucas, tiene 9 años hasta que llega a los 18. Y mi niña, Camila, 16 años. Tengo que invertir ese dinero con ese tiempo, con el objetivo que el dinero pueda crecer. Porque nosotros sabemos, educación en los Estados Unidos es bien cara y continúa a subir anualmente casi 6%. Cada año sube el costo de educación. Vamos a pensar en un elevador. Uno entra a un elevador y ese elevador tiene solamente una cuerda, y si esa cuerda alguien la corta, el que está en ese elevador ya no va a tener otro día para hablar de esa experiencia. Eso es diversificación. Diversificación para nosotros es entrar en ese mismo elevador, pero con, vamos a decir, 10 cuerdas. Y si cortamos una cuerda, se va a mover un poquito el elevador, pero va a estar mucho más estable que simplemente el elevador que mencioné en el principio. Diversificación para mí es simplemente ayudar al cliente, invertir el dinero en muchas diferentes empresas, compañías, regiones en el mundo y bonos. Ahí es cuando se pone un poquito complicado, pero el punto de esta conversación en mi mente es para quitar toda esa manera de pensar que invertir es complicado, porque la realidad no es complicado. Si uno entiende 2 cositas, el tiempo, que uno piensa no tocar el dinero, y número 2,
dinero de una manera diversificada, la realidad es, eso es lo que uno tiene que saber. Y estadísticamente con tiempo, el resultado siempre con tiempo funciona en una manera positiva para el cliente. Es como apostar por una determinada compañía o empresa y poner ahí el dinero que tenemos. Sí, y nosotros tenemos muchas maneras como podemos ayudar al cliente. Y la cantidad no importa tanto como comenzar. Lo que nosotros queremos enseñar a la persona, al cliente, es no todo el dinero que nosotros tenemos no necesariamente tiene que estar en tiempo número 1. Hay oportunidad para hacer el dinero crecer en tiempo 2, en tiempo 3. ¿Cómo nosotros hacemos eso? En la aplicación. En JP Morgan Chase, uno puede comenzar con JP Morgan Investments, Automated Investment. Nosotros se lo hacemos automáticamente para el cliente, dependiendo cómo ellos dan la respuesta a las preguntas que nosotros le preguntamos, con el tema del tiempo y qué tipo de experiencia el cliente quiere. Si quiere mucho crecimiento, obviamente se va a mover un poquito más, pero si uno está comenzando, mi recomendación siempre es comenzar con una cuenta, vamos a decir, conservativa, pero definitivamente diversificada, y María, con el tiempo, por lo menos más de 2 o 3 años en el futuro. Me imagino, como todo en la vida, hay un riesgo, Radamés, pero ustedes como consejeros, asesores en inversiones, ¿es posible medir este riesgo? El riesgo más grande es uno, vamos a decir, retirándose o estar en jubilación y no tener suficiente dinero para vivir un retiro en una manera estable y con alegría y poder tener la oportunidad de hacer lo que uno quiera. Ese es el riesgo más grande. Pero el riesgo de uno perder el dinero o ver el principal subir y bajar absolutamente está ahí. Pero como nosotros tratamos de enseñar al cliente, piensa en una escala de riesgo de 1 a 10. Tenemos experiencias y soluciones que están en 10. Obviamente se van a mover mucho más, pero con tiempo, 3, 5, 7, 10 años en el futuro, normalmente el retorno es mucho más grande que una cuenta en esa misma escala que vamos a decir está en el número 1. Si uno necesita el dinero mañana, no debe invertir. Si uno necesita el dinero, vamos a decir, en 6 meses o 12 meses para arreglar una cocina, ese dinero no debe invertirse. Pero si uno se encuentra con una cantidad que no va a necesitar en 2 o 3 años, absolutamente el consejo acá es que comience con una solución. Si tiene un poquito de miedo, si no se ve como que tiene tanta confianza, comience con algo conservativo. Otro ejemplo, María, el niño mío, Lucas, 9 años, yo le doy a él una cantidad todos los viernes. Cuando termina su tarea, él juega fútbol, tiene que ser toda su responsabilidad. Este año, él abrió su primera cuenta de inversiones, hizo su propia tarea, él vio a su mamá ordenando muchas cosas del internet, y se dio cuenta que esa compañía siempre estaba el logo en la cajita, compró esa compañía y continuó a comprar compañías que él ve interés y usa él personalmente. Cuando pienso que si mis padres me hubieran enseñado a hacer eso a esa edad, quién sabe dónde yo estuviera ahora, pero por eso yo creo que es tan importante el mensaje de comenzar, no importa la edad, 9 años, 20 años, 50 años, y tener fe que sí va a funcionar en un resultado positivo, pero tiene que enfocarse en el tiempo. Si usted es cliente de JP Morgan Chase, usted puede abrir una cuenta con nosotros por una plataforma que se llama JP Morgan You Invest. Usted lo puede hacer sin ningún costo. Simplemente puede comenzar con cualquier cantidad que usted se sienta cómodo. Explíquenos un poco más en qué consiste esta inversión de ese dinero extra. ¿Dónde va el dinero? Creo que esa pregunta me la hizo mi papá en el comienzo de mi carrera. ¿Cómo uno confía en una máquina, en una solución, en una persona sin saber qué es lo que hace con el dinero? Uno, usted está trabajando con una compañía, obviamente con una reputación bien fuerte. JP Morgan tiene más de 150 años dando consejos no solamente al cliente, pero al cliente de empresas, a los países, a las agencias. Siempre vamos a dar el consejo en una manera que el interés del cliente siempre esté primero y el de nosotros secundario. Segundo, usted va a tener acceso a un equipo en el mundo entero, más de
300 personas día y día estudiando la economía de los mercados en los Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo. Ese mismo equipo está estudiando y monitoreando la economía, el mercado, qué está subiendo, qué está bajando, por qué razón. Y ellos son los que van a invertir el capital para usted, para que usted no tenga que preocuparse de todo lo que usted escucha en la noticia. El mercado está subiendo, está bajando. Hay un equipo que le va a hacer toda la tarea y todo el trabajo difícil de elegir una compañía a otra, o invierto en este país o en el otro país, o invierto en ese sector o en el otro sector. Hay todo un equipo de personas que se encargan de monitorear, de medir el pulso, el comportamiento del mercado día a día. Exactamente. Y esas son las personas que usted ve a veces en las películas, enfrente de 5 o 6 monitores. Esas son las personas que nosotros tenemos trabajando para el cliente. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendable para hacer una inversión? Por lo menos 3 años. ¿Alguna sugerencia sobre el monto, la cantidad de inversión para comenzar? Hablando porcentajemente, comienza a pensar por lo menos 10 a 20%, si se puede. Es la cantidad que yo creo que usted debe comenzar a ahorrar en una cuenta de inversiones. Esa cantidad multiplicada por 5, 10, 15, 20, 30 años hasta jubilación, ese es el recipe para triunfo en este juego de inversión. Radamés Pineda, consejero, asesor de inversiones de retiro de JP Morgan. Muchas gracias. María, fue el placer todo mío. Pase buen día. Y después de hablar con Radamés Pineda, en este mes de la educación financiera, el Centro de Apoyo Familiar nos contactó con el pastor Kipsaim Jiménez, quien dirige su propia iglesia, y desde su perspectiva, él también nos habla sobre el ahorro y la importancia de adquirir una vivienda. Buenos días, señora María. Es importante que creamos un presupuesto para empezar a ahorrar, identificar esos gastos que no son tan necesarios para nuestro diario vivir, tales como cables, celulares muy altos. A veces queremos darnos el último grito de la moda con los celulares. Entiendo que una de las mejores inversiones es pensar en la adquisición de una vivienda. Yo, gracias a Dios, voy por mi segunda vivienda. Es bueno uno buscar una vivienda que uno pueda pagar. Una vivienda que nos ayude a ahorrar al principio. A veces cuando vamos a comprar al principio queremos como lujos. Es mi caso. Al principio, cuando iba a adquirir mi primera casa, quería buscar comodidades, pero entendía después que esas comodidades no las podía pagar. Pero logré invertir en una casa sencilla y luego de vivir 6 años en esa casa me dio un ahorro inmenso con el cual al venderla pude comprar la que ahora es la casa de mis sueños. El mejor consejo que yo puedo darte, la mejor forma para poder invertir es invertir en una vivienda. ¿Y qué nos puede hablar sobre la jubilación, el momento en que debemos dejar ese ritmo de trabajo muy duro aquí en los Estados Unidos y adelantarnos a planificar para la jubilación? Para la jubilación es muy importante crear un hábito de ahorro y saber cuáles son los gastos fijos. Siempre vamos a conectar los gastos fijos que necesitaremos cuando ya no tengamos más ingresos. Porque va a llegar ese momento donde los ingresos se nos van a terminar. Tenemos que saber cuáles son nuestros gastos fijos que realmente vamos a necesitar. Los padres tienen la responsabilidad de hablar sobre muchos aspectos importantes de la vida, ¿no? A sus hijos. ¿Cuán importante es para los padres hablar sobre el dinero, el ahorro? Bueno, hay una expresión bíblica que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es bueno empezar desde ya. Mientras más temprano nosotros eduquemos a nuestros hijos acerca del manejo de las finanzas, acerca del manejo del dinero, es mucho mejor. Porque entiendo que eso le da una conciencia, va creando una conciencia de gasto en ellos. ¿Y es posible ahorrar cuando uno todavía es pequeño o adolescente?
Claro, y una muestra de eso es mi hijo. De relajo, a veces le pido, ¿tienes allí algo? Y siempre tiene porque ha creado un plan de ahorro desde pequeño con su piggy bank, y después le hicimos una cuenta de ahorro en el banco para que vaya echando los chelitos que le van dando sus tíos, que le vamos dando nosotros. Ahora, usted dirige una iglesia, es pastor de una iglesia. Creemos que hablar de finanzas, de ahorros, de negocios, no necesariamente pertenecen, digamos, a los ámbitos de un pastor. Pues claro, sabe que particularmente siempre tomo tiempo para hablar con mi congregación acerca de estos temas. Y empezando desde el hogar, ser buenos mayordomos de nuestra familia para que nuestra familia se mantenga estable, no vivir cambiando de lugar. Siempre le digo a mi congregación, es bueno mantenerse allí por cierto tiempo en un lugar, pero mantener un buen manejo de lo que son nuestras finanzas es algo que yo les tengo que hablar siempre, porque familias financieramente bien educadas, podemos decir que vamos a tener iglesias financieramente bien educadas. ¿Cómo hablar con esas personas que me imagino también son parte de su iglesia? Personas que están pasando por aprietos económicos, por escasez, por pobreza y mucho más en este tiempo del coronavirus. Al hablar de esto, obligatoriamente, señora María, tengo que tocar la parte de la fe. Entre nosotros, la comunidad de fe, siempre le invito a la iglesia a no callarse. Ir a nosotros primero como pastores para buscar esa consejería a tiempo. Esos que tienen un poquito más de posibilidad que otros, nos unimos. Cuando nos unimos, podemos salir a camino, podemos salir a flote. Un último mensaje en este mes dedicado al ahorro y a la educación financiera. Lo más importante, créate un presupuesto. Podemos ir eliminando esas cosas que no son tan fuertes, esas cosas que no son tan importantes para nosotros vivir, y poner eso que sí realmente vamos a necesitar para nosotros poder ahorrar lo más que podamos y pensar poder adquirir una vivienda, porque nada como una vivienda para nosotros poder ahorrar, porque automáticamente va adquiriendo un valor esa vivienda. Hemos conversado con el pastor de la Iglesia Tabernáculo de Adoración, Kibsaim Jiménez. Gracias nuevamente. Gracias a usted. María Esther Cáceres, en Tu Familia Sol, por el Sol